Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en la primera edición del USAT, este ciclo de entrevistas en profundidad, donde vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con los autores de las obras. En este caso nos convocan dos libros. Uno es El Bombardeo, Plaza de Mayo, junio 1955, que es un compilado de varios autores, y Batallas Aéreas, y estamos conversando hoy con Alejandro Covelo. Primero quiero hacer un paréntesis. Bueno, me encuentro con Juan, quien me ha acompañado a lo largo de este ciclo de charlas, Gracias, Rami, por la invitación. con quien tengo mucho gusto de seguir en este proyecto. Y bueno, nos encontramos con Alejandro Covelo, que es aviador militar, piloto de línea aérea y experto en seguridad en industrias de alto riesgo. Publicó el libro Batallas Aéreas, Aviación, Política y Violencia Argentina, 1910-1955, que fue declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue documento testimonial en el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, celebrado en 2022. Es autor del guión y protagonista del film documental Piloto de Caza, la historia omitida del muñeco Andradas, referido a la actuación de pilotos leales a la Constitución Nacional durante el bombardeo a la ciudad abierta de Buenos Aires en junio de 1955. Es autor además del volumen Investigación Sistémica de Accidentes. Bueno, hoy en una ocasión especial tenemos el honor y el gusto en el aniversario de recordar una fecha tan importante como es el 16 de junio de 1955. ¿Cómo andás, Alejandro? Bueno, muchas gracias, muy bien. Gracias Ramiro, gracias Juan por la invitación y bueno, un gran saludo a los que están del otro lado de la pantalla. Y hace 2 o 3 semanas hay una publicación que es de Alfaguara. ¿Nos podés comentar más o menos de qué va la publicación o cuál fue la búsqueda que se hizo en conjunto con otros autores? El libro de Alfaguara, el Bombardeo, bueno, también fui invitado por la editorial y quien compila y el prólogo, Julián López, ¿no? Y bueno, para mí fue un reconocimiento a una investigación, a un trabajo que vengo haciendo, como vos lo dijiste, en 2018, que comenzó con batallas aéreas. Eh, Tiene un gran valor este libro, eh, porque durante mucho tiempo la cultura no se expresó sobre este hecho. Tiene cierta deuda, ¿no? Recién allá por el siglo XXI, ¿no? Comenzó a haber más ficción, comenzó a haber un poco más de obra plástica y hasta monumentos, ¿no? Eh, los monumentos que hay en la Plaza de Mayo, hay un bronce ahí sobre el Ministerio de Economía, no recuerdo bien el texto de memoria, pero dice, para que no se repita un desencuentro, ¿no? Parece que 308 muertos es un desencuentro, ¿no? Como que le hubiera errado al link de esta conversación, de esta entrevista y hayamos tenido un desencuentro, ¿no? Y no habla de los muertos. Qué capacidad que tiene nuestra oligarquía de minimizar sus tragedias, ¿no? Siempre Claro, lo es notable. mismo durante el Menenato se puso otro bronce ahí en la entrada de la Casa de Gobierno, detrás de la reja, que también diluye completamente. Y recién para el Bicentenario hay una obra en el gobierno de Néstor y Cristina, fue en el de Cristina, de Nora Patrick, que recién ahí no está el nombre de los 308 nominados, o muertos, que como sabemos en un bombardeo a ciudad abierta, tenés los muertos con nombre y apellido, tenés los muertos que no tienen nombre y apellido, bien, que no se encontraron o que no los reclamaron, eh, por miedo también por miedo, y después tenés los heridos, ¿no? Que para hacer digamos, una cuenta básica hay que multiplicar, digamos, por lo que se sabe, y tenés que multiplicar por 4, y habrá habido 1.200 heridos. Bueno, como dice Juan,
se diluyó y se omitió durante mucho tiempo. Así que celebro este libro, ¿no? Con grandes autores, no estoy hablando de mí, pero bueno, me encanta estar en este equipo y la verdad que es un hermoso libro. Cuando empezaste, bueno, primero tu investigación con batallas aéreas, ¿por qué empezaste con ese enfoque? Bueno, ahí mencionás en el libro que utilizás como objeto de análisis u objeto de investigación el avión. ¿Por qué lo encarás desde ese lado? ¿Qué te encontraste cuando lo empezaste a investigar? El libro nace no tenía pensado escribir ese libro. Había escrito libros técnicos de la aviación, algunos otros también, ¿no? Que no eran de aviación, pero no dejaban de ser libros técnicos. Y entonces me lancé quería hacer una antología de personajes argentinos de la aviación que no son conocidos, ¿no? No una antología con Jorge Newbery y Matienzo, que más o menos lo conocemos, sino de personajes desconocidos durante la historia argentina. Y me encuentro en una entrevista con un aviador de Fuerza Aérea que había volado el Pulqui, ¿no? El emblema de la industrialización nacional. Y mientras estoy haciendo la entrevista, llega el tema del 16 de junio, porque él era piloto de prueba de la fábrica militar de aviones, ¿no? Lo que están destruyendo ahora, o sea, lo que destruyó el 55, hemos reconstruido y ahora se vuelve a destruir. Y bueno, y él me cuenta que durante el bombardeo hubo un combate aéreo, ¿no? Entre aviones, un avión leal de la Fuerza Aérea y los aviones de la Marina que estaban atacando en la primera oleada. Eso me partió la cabeza, ¿no? No me voy a poner a la altura ni mucho menos, pero fue como la famosa frase, hay un fusilado que vive. Claro. Sí. Y ahí solo quería saber quién había sido, que fue el Muñeco Adradas, cómo había sido, quería contar esa historia, porque digo, ¿cómo se puede esconder un combate aéreo? Yo desde mi misión de aviador militar, ¿no? 17 años en la Fuerza Aérea. ¿Cómo se puede esconder un combate aéreo sobre la ciudad de Buenos Aires, con un derribo y alguien que se tira en paracaídas? El único derribo que hubo encima. Es el único derribo aéreo, claro, sí que hubo. Y ahí comencé a trabajar con el 16 de junio, ¿no? Con el bombardeo, siempre desde la perspectiva. Y en determinado momento dije, bueno, esto tiene que tener una procedencia, ¿no? No puede ser un hecho aislado. Y entonces empecé a buscar, bueno, ¿de dónde, digamos, cuál es la procedencia? No tanto como un hilo histórico, sino los acontecimientos que fueron abriendo la puerta para que pase el 16 de junio. Porque el 16 de junio también después se abrió la puerta, ¿no? A los vuelos de la muerte. Y ahí comienzo a buscar el artefacto avión, ¿no? Una tecnología, bien, en hechos de represión, de escarmiento y de terrorismo en Argentina. Hay también un interés, corregime si no lo ves de la misma manera, porque realmente hace referencia a una épica, esto de un combatiente leal que sale a retrasar un bombardeo sobre la ciudad de Buenos Aires, que se produce un combate, digamos, sobre las casas, los domicilios de particulares, que hay un derribo. Hay una épica de una construcción, no solo de la identidad nacional, sino de la defensa del orden constitucional, de la democracia. Yo creo que es deliberado el tratar de ocultar esas historias heroicas y que hacen a una épica nacional, justamente para que no se repitan. Totalmente, y por eso le pongo el título que le pongo, ¿no? Porque uno quizás escucha batallas aéreas y dice, bueno, acá voy a encontrarme con el Barón Rojo, ¿no? No, porque es una batalla ética. Yo a través del libro nombro, ¿no? A estos personajes que dieron esa batalla ética, ¿no? Porque un piloto de caza piloto de combate con su avión y su armamento, tiene la potencia de descargar explosivos
sobre personas inocentes, como Napalpí, como el 16 de junio. También tiene la potencia, ¿no?, de arrojar personas vivas al Río de la Plata. Pero un piloto de combate también tiene la potencia de no hacerlo. Y esos son los que arman el libro Batallas Aéreas, ¿no? Un poco en lo personal, al encontrarme con esta historia, bueno, también tuve, ¿no? Uno se encuentra con un hecho, una verdad que lo conmueve. Podés retroceder, podés hacerte el distraído o podés avanzar. Entonces, como yo trato el artefacto avión, ¿no? En este tipo de hechos también es bueno, son las batallas aéreas, ¿no? Y es una batalla ética, en definitiva. Y el artefacto avión, ¿cuáles fueron me imagino que antes, no sé si antes de militar, ha tenido otros usos? ¿Cuáles fueron las primeras búsquedas que tuvo, tanto a nivel internacional como regional? El 1911 es la primera vez que se arroja armamento de guerra sobre el aire, ¿no? Es en Italia en las guerras coloniales, ¿no? O sea, o anticoloniales, según de dónde no mire, ¿verdad? Y ya en el primer uso que se hace, que eran unas bombas que se arrojaban con la mano, los reportes dicen el avión sobre la población civil arrojando armamento produce un gran efecto de terror. Ese es el objetivo, ¿no? El bombardeo de una ciudad abierta, como vimos en Guernica, es el efecto del terror. No hay un objetivo militar. Si vos acá el 16 de junio tirás una bomba en Plaza de Mayo, en la CGT Azopardo, en la Biblioteca Nacional, que antes era el Palacio Unzué, en la Avenida Crovara, no hay objetivos militares. Ahí hay habitantes de la República Argentina, en el territorio argentino, trabajando en un día normal, ¿no? Entonces, el objetivo real no fue matar a Perón, como se dice. Yo diría asesinar a Perón, porque eso es asesinar, no es matar. Hay que ponerle un nombre que se merece, ¿no? Sino directamente era un escarmiento, el terror, provocar el caos y tomar el gobierno. Y no les importó quién estaba abajo, porque abajo estaba el canillita, el botón de la esquina, el pibe, el pibe que repartía los diarios, Los escolares. ¿no? Escolares, no les importó. El trolebús El trolebús 305, claro, no, era la población civil, el que estaba abajo. Y ahí uno se pregunta qué potencia tiene la política argentina para diluir esto, ¿no? ¿Qué potencia hay que tener para diluirlo? Es un hecho único en el mundo. No sucedió nunca en el mundo. Lo podemos rastrear y no sucedió nunca. Dice, bueno, sí, pero hubo bombardeos aéreos. Claro que sí que hubo. Pero había una guerra civil. O había una guerra, ¿no?, contra otro estado. Pero un día normal, ¿no?, de la propia, propios pilotos que fueron adiestrados para defender el territorio y los habitantes de Argentina, descargan 9 toneladas de bombas. En un día normal, no había un paro general, no había una manifestación, no había un piquete, no había nada. Es a la mañana, también es como que cada detalle lo hace un poco más morboso, si se quiere. Cada detalle lo hace más morboso, utilizan como también para sembrar el caos, utilizan un desfile aéreo que iba a haber, ¿no?, de la Fuerza Aérea, en honor a San Martín, por la quema de la bandera del 8 de junio, y entonces la meteorología no lo permitió, pero la idea era que, y salió en los diarios, hoy un desfile aéreo. Entonces, imaginemos 1955. Hoy quizás ustedes ven un avión y no levantan la vista, porque ven aviones continuamente,
Pero el 55 no era así. No era así. Aparte eran aviones nuevos, teníamos una fuerza aérea, no sé si Claro. actualizada para la época, pero sí al nivel, digamos. Y ahí estaban, había mucha gente que iba a ver el desfile, ¿no? Que fue a ver el desfile. Y falleció, salió herida. No, la crueldad estuvo planificada. Y planificaron mejor la huida que la destrucción. Se fue en Uruguay. O sea, no había chance de... no había forma de darle respuesta a ese ataque, ¿no? Eso, si bien uno conoce por arriba o tiene ciertos antecedentes, Perón en esa disputa que tiene con la iglesia y con parte de las armas de las Fuerzas Armadas, una breve descripción que yo tengo, corregime si no es así, es como que hay la última fuerte disputa que tiene con la iglesia es por el Corpus Christi, que es la semana anterior. Ahí les niega el Corpus Christi que sea feriado nacional. Ese mismo año Perón suprime 4 o 5 feriados nacionales, lo cual pone a la iglesia de punta contra Perón. Y como después de la procesión del Corpus Christi van a la Plaza de Mayo, queman la bandera y en respuesta Perón tiene esa respuesta de convocar a un desfile de aviones. Ahora, la masacre fue planificada, pero ¿fue planificada una semana a la otra o estos conspiradores tuvieron mucho más tiempo pensando en este tipo de bombardeos, de masacres? Hacía mucho tiempo que se estaba pensando bombardear la Plaza de Mayo. De hecho, yo encontré testimonios en el año 51 con la famosa chirinada. Ya ahí había una idea, ¿no?, de bombardear la Plaza de Mayo. ¿Y por qué era la Plaza de Mayo? Bueno, obvio, porque es el lugar, ¿no?, de reunión de los negros. ¿Está bien? Después del 17. Primero eran indios, después fueron grasitas, después fuimos cabecitas negras, después fuimos zurditos, y hoy seguimos siendo zurditos. Fíjate cómo está latente esa matriz, ¿no? Esa matriz ideológica, religiosa y política, qué viva que está, ¿no? Cristo vence en los aviones las fuerzas del cielo. Bien. Esa nunca la había pensado. ¿Qué fue? Está viva. Es que nunca muere esa matriz. Esa matriz no muere nunca, por eso el trabajo es de todos los días. Y bueno, y en ese trabajo está la expresión cultural, este libro de Bombardeo, que yo celebro. ¿No? Tengo la suerte de estar ahí. Está el trabajo cultural, que es importantísimo, ¿no? Está la memoria, está escribir la historia. Durante muchos años, grandes historiadores o aquellos que están en el bronce de la historia argentina relataban este hecho un poco como la placa del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces la Marina realizó un bombardeo y luego de la escaramuza, así decía, ¿no?, de la escaramuza, 300 muertos, y ahí desplegaban 2 o 3 páginas sobre la quema de las iglesias donde no murió uno de un paro cardíaco. Lo único que se rompió fueron la infraestructura. Claro, hablaba de la fachada, como si. Exacto, pero quedó como la quema de las iglesias durante mucho tiempo. Además, siempre pareciera que cuando los actos de violencia provienen de las Fuerzas Armadas o de un sector que atenta contra este zurdaje, este cabecita negra, que circunstancialmente por voluntad popular están en el ejercicio del poder, como era Perón en el 55, que fue electo democráticamente, hubo un sufragio. 65%. Exacto, entonces, 63. Frente a ese 65% de aceptación popular, hay un bombardeo en Plaza de Mayo, y pareciera que esto es un desencuentro, o peor aún, que el bombardeo es para desalojar al tirano, digamos. ¿No es cierto? Una inversión en el orden de los hechos, en cómo se cuenta la historia, que por lo menos a mí me parece muy necesario recuperar, porque como dijiste vos, es como una historia que se repite en la Argentina, que termina siendo cíclico.
total. Sí, y hoy la estamos viendo, la estamos viviendo, ¿no? En su mayor paroxismo, ¿no? Desgraciadamente. Eh, bueno, por eso el trabajo de la memoria, de la historia, de la expresión cultural, ¿no? Y de la movilización. Y vos dijiste Fuerzas Armadas, pero en los aviones del 16 de junio había políticos, ¿sabías? Estaba Zabal Ortiz, Dirigente radical. el radical, ¿está bien? Que después fue ministro. Con Ilia. Ilia no sé, no tengo. Después hay uno con Alfonsín también. Pero Zabal Ortiz estaba. Sí, con Alfonsín. Sí. No, perdón, con Ilia fue Zabal Ortiz. El que fue con Alfonsín, si no me equivoco, es el famoso ministro Carranza. El ministro Carranza, ¿quién fue? El comando que puso bombas, ¿no? En abril del año 53, en un acto de movilización peronista, y mató a más de 10 personas. Es un acto terrorista. La puso en el subte, la bomba. Y bueno, tiene su monumento, la estación de subte Ministro Carranza. ¿O te crees que es casualidad eso? No, no es casualidad. No es casualidad. Le dieron una estación de subte donde puso la bomba. No la puso ahí, en la estación Ministro Carranza, la puso en la Avenida de Mayo. Bueno, Zabal Ortiz tiene allá, ahí por Paseo Colón, tiene su plaza. ¿Y dónde está el Muñeco Cuadrado? ¿Y dónde están esos pilotos que dijeron que no? Bien. Y los que el 16 de junio pudieron retomar, ¿no?, el control de aquellos que se habían robado los aviones. Bueno, ahí estamos, batallas. Nosotros conocemos, un poco por la presentación también que hizo Rami, lo conoce la gente que está en su casa. Vos tuviste una participación en formación militar, ¿no es cierto? Fuiste parte de la aviación militar durante la década del 80, si no me equivoco. ¿Qué te hizo elegir ese comienzo en tu profesión militar, además del tema de la aviación? ¿Y cómo fue, de alguna manera, cursar esa formación en los años post-dictadura y post-Malvinas? A mí me lo hizo de chico. Yo tenía un deseo, una vocación de volar, deseo también y vocación de manejar alta tecnología, y siempre pensé que volar y la mayor tecnología ocurría en los aviones de combate, y bueno, quería volar esos aviones de combate, ¿no? Bueno, yo entro ahí en el 82 con la guerra, y después en el 83, donde termina la dictadura del 76, ¿no? En una transformación. Y bueno, a ver, primero estaba el deseo de subirme a un avión, ¿no? Eso estaba por delante de todo, ¿no? Eso estaba por delante de todo. Y bueno, y también viví una época de repensar, de replantear, donde salía a la luz, ¿no? Salieron a la luz crímenes. Y bueno, me parece lógica una posición, tomar ahí una posición en decir, yo respeto al piloto de combate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos grandes pilotos de combate que se enfrentaron al enemigo inglés. Respeto, y me gustaría estar no voy a estar, ¿no? Me hubiera gustado estar a esa altura. No estuve, no voy a estar. Me hubiera gustado, no sé si podría haber estado a esa altura. Pero ahí va mi reconocimiento. Pero yo no puedo reconocer a aquellos que cometen delitos, que cometen asesinatos, algunos de ellos de lesa humanidad, no lo puedo reconocer. Y como aviador militar también quiero identificar a unos y a otros, ¿no? Porque acá no es ponerse en contra de una institución, no, al contrario, no, acá es engrandecer el oficio. Para mí,
engrandecer el oficio es aquellos para los cuales, ¿no? Fuimos entrenados, nos dieron armas, y nos dieron un montón de tecnología, bueno, tenía para cumplir con la misión y no desviarse de ahí. No, necesitamos que las instituciones no se desvíen, ¿no? Es un gran problema eso en Argentina. Hoy empezando por la justicia, ¿no? Necesitamos que no se desvíen de su misión. Ese es un problema. Alejandro, volviendo un poco para entender los usos anteriores a esta masacre de 1955, ¿cuáles fueron los usos principalmente en la Argentina? ¿Los primeros bombardeos o usos para lo que se fue desarrollando el avión en el ejército? En el libro yo comienzo, lo primero que encuentro es la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Ese grupo paramilitar que participó de la Semana Trágica, que hubo 1000 muertos. 1000 muertos es una cantidad muy grande, puedo asegurar. Hubo 1000 muertos. Y ahí la Liga Patriótica Argentina tenía una brigada de aviadores. Bien, si bien los aviones no se utilizaban, eran aviones propios, ¿no? Porque también la Liga Patriótica Argentina estaba conformada por, podríamos decir, por la oligarquía, aquellos que tenían medios para comprar un avión, un auto. Si vieron la foto que están con los autos, con armas propias. Bueno, esos aviones no se usaron en la Semana Trágica, pero sí se usaban para trasladar a los grandes divulgadores, no de esa ideología, ¿no? Una ideología totalmente fascista, ¿no? Como hoy, ¿no? Así como Milei se toma el avión del Estado argentino para divulgar una ideología totalmente fascista, bueno, en la Semana Trágica lo hacían con la brigada de aviadores. Y también encuentro, bueno, en la brigada de aviadores, los civiles, ese grupo paramilitar fue entrenado. Y lo entrenó la Marina, ¿no? La Marina, que fue la misma que comenzó el bombardeo el 16 de junio. Y ahí empezás, ¿no? A encontrar algo. Y después encontré la masacre de Napalpí, en 1924 en el Chaco, donde se utiliza un avión del Aeroclub de Chaco. El Aeroclub de Chaco es una institución civil. Bien, es una institución civil. Entonces también empecé a silvanar, no es un problema de las Fuerzas Armadas, es un problema más grande. Bueno, el ejército había enviado aviones a los aeroclubes para fomentar la aviación. Y bueno, y en ese disciplinamiento que hubo también, ¿no? Porque los originarios le habían bajado los sueldos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y bueno, entonces estaban migrando al norte. Voy al norte a la zafra que me pagan más. El gobernador Centeno dice, no, acá no sale ninguno. Claro, se le estaba yendo la mano de obra esclava un poco. Bueno, y cuando no lo dejaba salir y cuando se juntó un número grande de protesta, bueno, alquilaron el avión del Aeroclub con un piloto militar al mando del ejército y un civil atrás, ¿no? Como Zabal Ortiz, un civil atrás, peor que Zabal Ortiz. Bueno, y ese avión sirvió para identificar el blanco, para arrojar armamento de guerra, porque el civil de atrás parece que tenía un Winchester, ¿no? Y había salido de casa ese día. Y para que nos demos una idea, ¿no? Uno dice, bueno, ¿quién era el civil? El civil se llamaba Juan Browes, era estadounidense. ¿Qué hacía un estadounidense arriba de un avión del ejército argentino con un armamento de guerra matando a habitantes del territorio argentino? La respuesta es el algodón. ¿Está bien? Bueno, nada más actual que eso, hoy. Nada más actual que eso. Primero le sacó la visa a la expresidenta, ¿no? La visa de Estados Unidos, y después ordenó, bien,
que vaya en carro. Nada más actual que eso. Bueno, entonces eso no tenemos que preguntar. Eso no, como piloto militar, tendría que preguntar, ¿qué hace un estadounidense sentado atrás en un avión argentino del ejército, disparando contra habitantes del territorio argentino? No, eso no. Eso no. Que no es la única vez que lo mencionás en tu libro. Siempre las intervenciones militares o el uso de la aviación, por lo menos en esta región, en América Latina, en Nicaragua, en la Revolución Mexicana, en la resistencia sandinista, después en este caso que tocas de Napalpí, siempre hubo involucramiento de alguna gente, o por lo menos en la prestación del avión o de la artillería, que tiene que ver con los Estados Unidos como gran actor de estas intervenciones. Total. En esta parte es Estados Unidos. Sí, totalmente. Alejandro, vos pensás, porque hoy lo conversábamos con mi compañera al principio, que, bueno, algo en lo que siempre vuelve el libro es que el avión o la aviación se utiliza como un instrumento de terror. ¿Vos lo ves que hoy tiene el mismo uso a nivel regional o mundial con la incorporación de drones en las fuerzas? Antes de responderte, y por ahí vale aclararlo, ¿no? Yo estoy contando un uso de este artefacto, ¿no? Un uso del artefacto avión. Un uso con el cual no estoy de acuerdo, un uso que fue omitido y que yo me siento convocado a escribirlo, ¿bien? Porque también fuimos a buscar vacunas, ¿no? Del COVID y otras tantas cosas. Entonces yo apunto ahí, ¿no? Al omitido. Hay un cuento en El Principito, ¿no? Se domestica un zorro, se domestica un zorro, ¿no? Y el cuento dice, bueno, pero tened cuidado con lo que vos domesticás, ¿no? Hemos domesticado la tecnología que nos permite elevarnos y volar, pero tengamos cuidado con lo que domesticamos. Bien, un poco esa es la metáfora. Bueno, hoy el oficio de piloto de combate está desapareciendo para mí, bien, y está reemplazando al piloto de dron directamente. Con lo cual, digamos, el control sobre el uso de los drones militares tiene que ser mucho más, para mí tiene que ser mayor que cuando vuela un piloto de combate. Por muchas cosas. Primero, ¿cuál es la doctrina del uso del dron? Que comienza, ¿no? Sabemos nosotros, Estados Unidos, ¿no? Identifica a alguien por algoritmo, por cara, por zurdito, por grasita, por cabecita negra, un terrorista. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, despliega un dron, llega a la casa de este señor o señora, arroja su armamento de guerra, bien, y muere toda la familia, como hemos visto en videos. Bien. Bueno, eso se llama asesinato. Eso se llama un asesinato. Nadie puede, sin un juicio previo, matar a alguien, ¿no? Pero bueno, inventan la guerra preventiva, inventan que el terrorista o esa persona es una amenaza y la matan. Pero, ¿a dónde llegamos? ¿De cuándo alguien cuando es una amenaza se mata? No, se captura. O sea, la doctrina del dron es la doctrina Chocobar. Alguien que es una amenaza, sale corriendo y se le dispara por la espalda. Que hoy está directamente aplicado y acelerado además por la inteligencia artificial y vemos casos concretos todos los días en la Franja de Gaza y en Palestina. Claro. Totalmente. Y hoy el uso del dron también en muchos de estos artefactos no
no decide un humano, decide el algoritmo. Bueno, lo que estamos viendo en la franja de Gaza es tremendo, ¿no? Es tremendo, no. A ver, Israel es uno de los ejércitos más potentes con la mayor tecnología del mundo, ¿no? Yo creo que pone la mejor tecnología un ejército, una fuerza armada. Supone que en un conflicto ataca objetivos militares. Entonces, si vos tenés lo mejor, la flor innata de la tecnología, y mueren varios 10.000 de niños, bueno, entonces el objetivo es ese. No cabe suponer que hubo un error de cálculo. Se bombardeó por accidente el hospital de campaña, ¿no? Y nos equivocamos cuando apretamos el botón rojo. Y con ese número de muertos, no, con ese, o sea, con el número de muertos, no. Sí, pero hasta como que te desligás de la responsabilidad, pues si ya se equivocó la tecnología o el algoritmo. Hasta esa parte está como, hasta esa atrocidad está como desligada con este tipo de tecnología. Ahora, si se usaría esa tecnología, ¿está bien? O debería utilizarse esa tecnología para reducir el número de las bajas civiles, no para aumentarlo. ¿Está bien? Sí, para ser más exacto, se supone. Pero el hecho es que, y acá vuelvo a los Estados Unidos, uno puede decir, bueno, los estadounidenses han sido incapaces prácticamente de comenzar la aviación de realizar un bombardeo adecuado, ¿no? Adecuado a objetivos militares. Pues la pregunta es si justamente el objetivo no era otro, ¿no? O sea, si justamente el objetivo son los daños colaterales, como el 16 de junio. El objetivo son los daños colaterales. Me pareció importante rescatar esta aclaración, ¿no es cierto?, de que el avión utilizado como artefacto de violencia para ejercer la violencia institucional, ya sea con la masacre en Napalpí o lo que nos convoca hoy, que es el atentado a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, es uno de los usos de este artefacto que a su vez, como decías, es el olvidado o el ocultado por la historia oficial. Pero a mí me interesa también un poco recuperar esto de la épica, ¿no? Porque si no uno termina, yo lo pienso como ciudadano argentino, eh, partiendo siempre del rol de donde hay una victimización, donde siempre uno fue víctima de un hecho, ¿no es cierto? El bombardeo a Plaza de Mayo y de repente todo el pueblo es una víctima. Pero cuando uno escarba un poquito más aparece, por ejemplo, la historia de que vos mencionabas hoy al pasar del muñeco Andradas, que lejos de ser una víctima fue alguien que tomó en sus manos el rol que la historia le estaba asignando y salió a combatir y a defender a esa población. Entonces, me parece mucho más interesante pararnos desde el punto de vista de esta épica, de este héroe nacional, que desde el punto de vista de, lamentablemente, la persona que iba caminando por Plaza de Mayo y lo bombardearon, ¿no es cierto? ¿Qué tenés para contarnos en este sentido, de esta épica, que me parece que es lo importante recuperar? Y es justamente ahí es donde yo digo, bueno, se me partió la cabeza, digo, ¿cómo se oculta este hecho? Porque el muñeco Andradas tendría que ser conocido y reconocido. Por suerte, gracias al trabajo, hoy está reconocido. Bien, porque con ese hecho, el muñeco le salió a dar peleas a la primera oleada de aviones navales y él salió a defender a los habitantes del territorio argentino, a los compatriotas salió a defender, y salió a defender su territorio. O sea, era para lo que se había entrenado. Entró a combate y derribó un avión. Ahora, eso permitió, porque la aviación naval no lo esperaba, la Fuerza Aérea no se defendiera. No esperaba que haya un combate aéreo, era llegar, bombardear Plaza de Mayo y huir hacia Uruguay, ese era el plan. Porque la Fuerza Aérea se iba a plegar, ¿no? Al bombardeo y después se plegó. Pero no esperaba que salga la casa interceptora y le derriben un avión. Y eso detuvo, entre la primera y segunda oleada,
por aproximadamente 2 horas. Bueno, ¿cuánta gente se salvó en estas 2 horas? O si no, fueron 4 oleadas. Si vos tirás una oleada al lado de la otra, ¿cuántos muertos hay? Los agarra Ahora, todos desprevenidos. si entre la primera y la segunda ocurre un hecho y le permite a los que estaban ahí en el centro neurálgico de la ciudad escapar como escaparon, no por el subte, caminando, bien, bueno, ¿cuántas vidas se salvaron? ¿Cuántos hubieran sido los muertos? Y hay muchos sagrados, que son los que luego fueron expulsados de la Fuerza Aérea, bien, fueron perseguidos, fueron prisioneros, y nunca los reconocieron, nunca fueron reconocidos. Y ahí está la ética, ¿no? Que vos nombrás, la ética profesional. Entonces, si no los tenemos como modelo, o al menos, ¿no? Presentémoslo y debatámoslo, discutámoslo, bueno, no hay ética, entonces vale todo. Sí, hay mismo ejemplo como Juan José Valle, que por ahí nosotros mismos nos recriminamos no rescatarlo un poco más, no tenerlo más de referencia, de cómo desde cuando se quiere todo el tiempo caer en esa de que es el ejército contra el pueblo, no rescata a aquellas figuras del ejército que en su momento se resistieron a la fusiladora, en su momento eligieron, porque hubo muchos casos testimoniales de personas que decidieron no torturar y no ser parte de la tortura y los secuestros en la última dictadura cívico-militar. Claro. Y por ahí, bueno, es importante tener esos casos bien presentes. Claro, esas personas que tuvieron la potencia de hacerlo, pero tuvieron algo mejor, la potencia de decir no. Bien, nosotros estamos, por eso, acá, ¿no? Es una discusión, ¿no? Como dice Juan, también es una discusión ética. Yo estoy orgulloso de los granaderos de San Martín, muy orgulloso. ¿Alguien recuerda? O sea, los granaderos, ¿no? Habían tenido la última baja en la guerra de la independencia. Bueno, volvieron a tener bajas el 16 de junio del 55. ¿Alguien recuerda esos granaderos? ¿Saben cómo se llaman? No hay nada más simbólico, ¿no? En cuanto a Fuerzas Armadas que un granadero. Bueno, lo nombraron granadero a Milei, eso sí lo hace. ¿Viste? Le dan una cosa de honor, de zaraza, ¿no? Aduladores. Uniforme. Porque estamos viviendo momentos de fascistas y aduladores, ¿no? Fascistas y aduladores. Y eso es interesante rescatar, porque ven cuánto habían sido. Más de 100 años, no hubo ni una baja por parte de los granaderos. ¿Están en un bronce en la Casa de Gobierno? No. Bueno, me parece muy fuerte. Eso me parece muy fuerte. Alejandro, ¿cómo encontrás, si bien lo has mencionado un poco al principio, cómo crees que el estado del arte de esta fecha tan importante? Porque hoy dijiste que como que es una fecha que también a nosotros nos llama la atención, que no haya estado que no sea tan recordada, tan conmemorada. Cuando vos empezaste a investigar, ¿tenías soporte fílmico, tenías películas, documentales, libros? ¿Con qué te encontraste? Sí, había. Había archivos, había ya libros que hablaban del bombardeo, varios. Hay en cuanto a la cultura, había mucho menos, bien. Y empecé a hacer entrevistas, ¿no? Un poco contrarreloj, ¿no? Porque cuando pasa tanto tiempo los testigos tienen 80 años, ¿no? 90 años. Y me encontré que había un montón de material, como cito ahí un ejemplo, ¿no? La entrevista a Tito Castelli, que recuperó la base de Morón. Y nunca fue escrita esa historia.
¿no? Como la de los granaderos, o muy omitida. Y ahí empiezan a aparecer las personas que detuvieron la masacre del 16 de junio, en principio. Ahí aparecen esta persona. Hubo también del otro lado personas que no quisieron hablar, ¿no? Que he entrevistado y no quisieron hablar, y bueno, se lo llevaron, ¿no? Como está sucediendo, ¿no? Se llevan, se llevan un material importantísimo que nos permitiría construir otro tipo de sociedad, ¿no? Otro tipo de país. Se lo llevan. Teniendo en cuenta tu rol como integrante de las fuerzas, ¿qué le dirías o qué se puede esperar de alguien que se incorpora hoy a las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta también que hay o que hubo una disociación entre el pueblo civil y político y las Fuerzas Armadas después de, sobre todo, la última dictadura militar, y sobre todo una dicotomía en la que nos hemos venido manejando, donde parece que, viste, estudiar, o sea, policía o el militar, que siempre lo asociamos a un hecho de lesa humanidad, y que de alguna manera hasta uno mismo, cuando trata de recuperar posiciones heroicas dentro de las fuerzas, termina replanteándose si no está llevando a que, bueno, que se pueda ejercer de vuelta la violencia institucional. ¿Qué le dirías a alguien que se incorpora a las fuerzas? ¿De qué manera debería hacerlo? ¿O qué le dirías? Bueno, mira, pibe, aprovecha esto, no descarta aquello. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, un poco como resumen, ¿no? Hablamos de artefacto, ¿no? El artefacto avión, como el dron, ¿no? Como las armas, son tecnologías, ¿verdad? Y como tal no es algo neutro, ¿no? Ni ajeno a las políticas que las crea, que lo utiliza, o como dijimos, que las compra. Bien, y toda tecnología también inventa su propia muerte. ¿Está bien? Que en un caso puede ser un accidente involuntario, pero en otro caso puede ser un campo de experimentación, donde se ejerce la atrocidad y el terror. Y eso hay que enseñarlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El terror que vino del cielo en Argentina comenzó en 1924 con el Chaco, ¿no? Nuestro Guernica, el 16 de junio, y le abrió la puerta a los vuelos de la muerte. Por eso es necesario que esto esté presente, para que no se abra otra vez esa puerta. Bien, para que no se abra otra vez esa puerta. Me parece que la incorporación de la verdad histórica, la incorporación de Napalpí en los libros de historia aeronáutica argentina, por ejemplo, ¿no? La incorporación de la verdad histórica, la memoria, la justicia. ¿Quién puede poner en duda la memoria y la justicia? ¿No? La justicia. Permiten identificar aquello que no queremos que se repita. ¿No? Eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Identificar aquello que no queremos que se repita, clarificar el rumbo, la misión de nuestras instituciones. Bien, ese es el desafío. Ese es el desafío. Pongámoslos en los libros de historia. O sea, salió del Aeroclub en el Chaco en 1924. Bueno, en el Aeroclub se forman los futuros pilotos, bien, de nuestro país. Es la primaria. Bueno, me parece que tendría que estar incorporado. Por la potencia que tiene, ¿no? Y yo trabajo con esta tecnología, el avión, por la potencia que tiene, que ya la vimos. ¿Y al servicio de qué lo vamos a poner? Alejandro, primero te agradecemos un montón estar en esta fecha y ayudarnos a recuperar esa memoria, y no sé si encontrarle un sentido o direccionar la justicia, porque no se direcciona, es justa, pero bueno, ayudarnos en ese ejercicio en una fecha tan importante de conmemorar, no conmemorar, pero sí recordar lo que fue una masacre como la que ocurrió un día como hoy, pero de 1955.
pasamos a recordar básicamente los libros sobre los que nos apoyamos para esta entrevista. Una es El bombardeo, Plaza de Mayo, junio de 1955, que salió hace unas pocas semanas, de edición Alfaguara, donde Alejandro es uno de los autores, porque es un compilado de varios autores, tiene algunos recursos un poco más literarios, anecdóticos, testimoniales, y bueno, el libro principal sobre los que nos apoyamos con los datos históricos, que es Batallas aéreas, aviación, política y violencia, Argentina 1910 y 1955. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Juan. Celebro que me hayan invitado. Celebro que estén interesados las generaciones que me van a suceder. Bueno, y hasta acá llegamos en lo que es la primera edición. Muy contentos de que haya sido en una fecha tan importante para recordar lo que ocurrió el 16 de junio de 1955. Una masacre olvidada o buscada por algunos que se olvide, y hoy con la ayuda de Alejandro y de Juan, que me acompaña, pudimos rescatar un poco de parte de esa historia trágica de la Argentina. Bueno, gracias Rami por haberme invitado. Manifiesto de vuelta mi predisposición para todo lo que tenga que ver con este ciclo de entrevistas de USAT. Y sin duda, el evento trágico del 16 de junio de 1955, que tiene que ver con nuestra identidad nacional, con los que como yo nos consideramos peronistas, también son parte de nuestra historia de lucha, de reivindicación, que está activa. Y bueno, veremos también en estas próximas semanas, próximos días, cómo continúa esa historia de lucha, de reivindicación política y popular, llevándose acá en la Argentina. Así que muchas gracias por haber aportado, dejarme aportar mi pequeño granito de arena en esta lucha. Es siempre un placer y bueno, es un placer haber generado esta oportunidad de poder ir a las obras, de poder ir directamente con los autores, para bueno, empezar a recordar, a tener un estudio un poco más minucioso de los hechos de nuestra historia. Y bueno, y también ponerlos en contextos. Nos encontramos a las puertas de una injusticia de las más grandes de nuestra historia, que no es la primera vez que pasa, que tiene que ver con la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández, que bueno, una vez más es un llamamiento al pueblo para manifestarse, para buscar realmente memoria, verdad y en este caso más que nunca justicia por quienes han hecho, a veces contra el poder le han sacado un poco o han sido un poco más justos y hoy están pagándole injustamente de esa manera. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharnos, y próximamente tendremos más ediciones como esta en LUSAT por Satélite Azul. Nos vemos. Satélite Azul. Grupo en órbita.